noches, estimados amigos, a través del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, AGOTUR, el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional de Trujillo, y Hablemos de Historia Bicentenario. Nos complace en presentar en esta noche a nuestro amigo, pues, ¿no?, de la universidad, el licenciado Óscar Salas Gallegos, quien nos va a disertar el tema Mancio Sierra Leguízamo, de la caída de los incas a la consolidación del virreinato. Para esto, evidentemente, tenemos que conocer la trayectoria del ponente. Entonces, vamos a dar justamente lectura, ¿no?, de lo más importante de su trayectoria. Bien, Óscar Salas Gallegos, él es egresado de la maestría, justamente este año, 2021, de Derecho, con mención en Ciencias Penales, ya me estoy asustando, Universidad de San Martín de Porres. Asimismo, el año de 2017 es abogado de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. El año 2016 es bachiller en Derecho, también por la misma universidad. El 2008 es licenciado en Historia por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, de la cual, por supuesto, hemos compartido estudios, ¿no? Asimismo, el año 2007 también es bachiller en Historia. Bueno, algunas publicaciones brevemente de nuestro ponente el día de hoy. Tenemos el año 2017, la creación de la provincia de La Unión en Sumacpacha, desde el cañón más profundo del mundo, año 2, número 2, ¿no? Agosto del año 2017, Cotahuasi, Perú, ¿no? Asimismo, el recordado, pues, artículo, Óscar, 2009, Puquinas, Quechuas y Aymaras, Lingüística del Sur Andino, siglos XV y XVII, ensayo de sus posibilidades de estudio, ¿no? Y también está, por supuesto, publicado en la revista ILLAPA, de Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, de nuestro querido amigo Daniel Morán Ramos, ¿ok? También, asimismo, el año 2009, también tiene una publicación referida a Génesis de la provincia de La Unión, que también ha sido publicado en la revista ILLAPA, ¿no? Después, el año 2008, tiene una publicación, mi estimado, sobre ALCA, Historia, Identidad y Turismo. Esta, por supuesto, es en coautoría con Luis Miguel Manrique Loaiza, ¿no? Y, bueno, fue presentado por el gobierno regional de Arequipa. Bien, el año 2008 también tiene un breve artículo referido a el Cabildo de Arequipa, justamente en el suplemento del diario El Correo, con la fecha del 15 de agosto del año 2008. Y el año 2008 también sobre el coronel Casimiro Peralta Chirinos, en el suplemento también del diario El Correo, ¿no? Después, el año 2006, o sea que estamos yendo en retroceso, Arequipa prehispánica y sus raíces, también justamente en El Correo, o sea que mi amigo tiene más conocimientos de los periódicos. El año 2006, el reordenamiento de lo andino frente a lo occidental, también la revista Paideia número 3. Asimismo, el año 2005, hacia la reteorización del concepto cultura en los estudios históricos en Paideia número 2. Finalmente, tenemos Cultura y Democracia, el año 2005, en un periódico denominado Basta Ya, ¿no? Y asimismo, el último ya, el año 2004, hacia la historia de un lenguaje social en Paideia número 1, del cual, por supuesto, tenemos muchos recuerdos. Creo que con todo esto que hemos leído, con la trayectoria de nuestro amigo Óscar Alberto Salas Gallegos, le damos el pase para que nos vaya comentando, mientras que yo voy a ir compartiendo las diapositivas. Adelante, Óscar, con tu saludo y prende tu micro. Gracias. Buenas noches. Gracias, Joel, y buenas noches a todos los que nos escuchan a través de redes sociales. Un agradecimiento, pues, al Club Historiando por la oportunidad, pues, de compartir, pues, algunos datos históricos sobre un personaje que, sobre todo cuando nos lo enseñan en la universidad, en los colegios, aún prácticamente no tiene ningún tipo de relevancia, ¿no? Simplemente lo pasamos por alto, ¿no? Y como uno de los tantos más conquistadores que participaron, pues, en la destrucción del Imperio Incaico, en los múltiples saqueos que existieron tanto en Cajamarca como en el Cusco, y en la desestructuración del mundo andino.
Sin embargo, una de las cosas que más resalta precisamente en cuanto a Mancio Sierra de Leguízamo, también en otros textos se le conoce como Mancio Serra de Leguízamo o Mancio Serra de Leguizamón, es precisamente el final de su vida, ¿no? Es quizá lo que más resaltó en cuanto a él, ¿no? Es un testamento en que en la parte final hace un recuento o un reconocimiento, pues, de lo bien manejado que estaba el mundo andino y de la destrucción, del daño que en realidad, pues, provocó la conquista. De alguna manera, pues, reconoce, pues, que el efecto de la conquista no fue un efecto positivo, como muchos hispanistas han querido dar a conocer, sino por el contrario ha sido un efecto negativo, ¿no? Propio de la guerra, propio de la estructuración de una sociedad, propio de guerras civiles y propio pues de un colapso demográfico que fue el resultado final pues de la conquista. Bien, vamos ahora sí y gracias Joel, al licenciado Joel Pinto por la presentación y gracias también por compartir las diapositivas. Bien, el primer elemento que hay que tener presente es como lo estamos viendo en la imagen, este es la imagen del cañón de Cotahuasi visto desde las alturas del Apuaicano, que se encuentra precisamente en la localidad de Alca, en Arequipa, en la provincia de La Unión. Quiero que se queden con esa imagen un rato para que luego vamos a darnos cuenta de la importancia que tiene esta localidad de Alca luego, cuando vemos de Mancio Sésamo, dado que él fue su primer encomendero y tiene una significancia importante en cuanto a ello, ¿no? Pero vamos primero un poco hablando de su vida, ¿no? El primer dato que tenemos que tener presente en cuanto a la vida, pues, de Mancio Sierra de Leguízamo es precisamente el hecho de que él nace, pues, en la villa de Pinto, en los reinos de España. Es hijo de Juan Sierra de Leguízamo y de María Jiménez. Bien, curiosamente, hay un libro que les recomiendo que revisen, que es El último conquistador, se llama este libro. Es del autor, a ver un momentito, el autor es Usterlich, si no me falla la memoria. Este autor es importante porque es el único que realiza, pues, una investigación sucinta de lo que es precisamente Mancio Sierra de Leguízamo. Y sobre todo es importante también porque recaba manera muy, muy bien trabajada la vida constante de Mancio Sierra de Leguízamo desde su nacimiento en la Villa del Pinto, como lo habíamos señalado, que está precisamente a unos 20 kilómetros de Madrid actual, y también nos da pues algunos datos importantes, especialmente de su final, ¿no? Pero un dato curioso precisamente que él rescata es precisamente que la familia Leguizamón, que es el nombre con el que lo conocen allá en su pueblo natal, en Pinto, es precisamente pues descendiente del Cid Campeador, ¿no? ¿Se recuerdan, no? El poema del Cid Campeador, que fue precisamente el ícono pues de la reconquista, de la llamada reconquista española, que había sido pues luego de que España estuvo pues en manos de los musulmanes por 800 años, ¿no? Y la figura central, pues el Cid Campeador, resulta pues de que por el lado materno los leguizanos tendrían pues o estarían emparentados con el Cid Campeador, y por esa razón pues es que el rango que tiene pues precisamente los Leguizamón especialmente es el rango de hijodalgo, ¿no? Que es algo así como una nobleza de mando medio. Bueno, ese tipo de nobleza, en realidad, por ejemplo, la encontramos retratada o quizás caricaturizada, por ejemplo, en el Quijote. Ahí, por ejemplo, vemos pues hombres que no quieren trabajar, ¿no? Que no se pueden dedicar pues a labores como el comercio o la agricultura, porque son de un rango superior, ¿no? Mayormente la labor de un hijodalgo pues es la guerra, ¿no? La lucha.
para eso estaban hechos, ¿no? Y mayormente ellos pues eran pues los clásicos soldados que habían estado pues en las guerras, por ejemplo, en las cruzadas, y que su función era precisamente pues guerrera y proteger pues a los peregrinos de los lugares santos, ¿no? Más o menos ese es el origen pues de los hijodalgos, ¿no? O hidalgos, como también se les denomina. Entonces, el caso pues de Mancio Sierra de Leguízamo es precisamente la de un hijodalgo de hogar conocido, de apellido conocido, y que precisamente una generación antes se había sentado precisamente en la villa del Pinto, en la cual nunca volvería porque a muy temprana edad, estamos hablando de 16 años de edad aproximadamente, se retiraría de ahí para siempre en búsqueda pues de bueno, una ambición, ¿no? Que era precisamente esta fiebre que se había dado pues debido pues al descubrimiento de América y a las noticias que llegaban a España, pues, de que existían grandes riquezas, que existía gran cantidad de poder económico que allá precisamente en América, ¿no? Entonces, muchos jóvenes que no tenían quizás otras posibilidades de ascensión social en su lugar, debido a que no eran nobles de alto rango, no tenían grandes propiedades, o incluso personas que eran fugados de la ley, muchos de ellos, o agricultores, en general, mucha gente del pueblo decidió pues embarcarse rumbo a América en búsqueda pues de nuevas y mejores oportunidades. Y uno de ellos es precisamente Mancio Sierra de Leguízamo, que llega pues a América entre 16 y 18 años de edad, era bastante joven todavía, ¿no? Cuando llega, ¿no? Bien, y Mancio Sierra de Leguízamo hay que entenderlo también como un hombre de su tiempo, ¿no? Es una persona que, como todos los conquistadores, en realidad como todos los conquistadores, pues tiene defectos y virtudes, ¿no? Un nivel educativo quizás no el mejor, aunque él sí sabía leer y escribir, uno de los pocos. Era guerrero, era evidentemente un guerrero. Era ambicioso, era también dado a la bebida, dado pues al juego, quizás por eso se haría mucho más famoso, eso lo vamos a ver más adelante, y también pues inevitablemente el tema pues de las mujeres, ¿no? Era también mujeriego, algo muy común pues entre los conquistadores de su momento. La siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva que vamos a ver, vamos a observar, por ejemplo, la firma pues de Mancio Sierra de Leguízamo, que está pues en varios de los documentos que él ha firmado a lo largo de su existencia, de su vida, ¿no? Bien, otro elemento que hay que tener presente en cuanto a Mancio Sierra de Leguízamo, luego de su historia de vida pues en la villa de Pinto, es precisamente el tema de su participación luego en la conquista pues de Centroamérica, ¿no? Para ese momento ya Cuba ya estaba en manos de España, también estaría ya en manos de España, pues Centroamérica. Estamos hablando todavía pues de la conquista, del inicio de la conquista, tanto de lo que hoy es Nicaragua como de lo que es Panamá, ¿no? Y ahí pues es el lugar donde Mancio Sierra de Leguízamo encontraría por primera vez pues una participación, entraría por primera vez a la historia precisamente en este momento importante, ¿no? Precisamente ahí participó y hay varios datos en cuanto a su participación. Lo encontramos, por ejemplo, ahí en 1529, precisamente en la localidad de Veraguas, ¿no? La siguiente diapositiva, por favor. En la localidad de Veraguas hay una imagen ahí que tenemos, pues, de una imagen actual de su iglesia principal. Participó, como lo habíamos señalado, en la conquista de este espacio junto con Juan Telles y Juan Panes, ¿no? Esto está precisamente en un documento que se llama Los Testimonios, que remite pues precisamente Mancio Sierra de Leguízamo a rey Felipe II a efecto de ganar favores, ¿no? Cada uno tenía que, cada conquistador enviaba documentos para conseguir favores de rey, básicamente era mantener tus encomiendas, obtener títulos nobiliarios, etcétera.
y para ello pues enviaba pues una relación de todos los hechos que había realizado a fin precisamente de fortalecer el imperio español, ¿no? Entonces, uno de los primeros hechos que relata él precisamente pues es el de la conquista pues en esta zona de Veraguas, en donde es un lugar complicado, ¿no? Es una zona de selva, es una zona complicada en temas por el tema de la existencia de varias enfermedades como el paludismo, como la malaria, que constantemente pues afectaba a las poblaciones del lugar, ¿no? Bien, otro elemento ahí importante es que el gobernador en ese momento, esta localidad, era pues un viejo conocido pues en nuestra historia. Estamos hablando de don Pedro Arias Dávila, quien era el gobernador de Nicaragua, más conocido como Pedrarias, ¿no? Quizás se recuerdan de él, dado que fue pues uno de las personas que puso mayores obstáculos pues a la conquista del Perú o a la empresa pues emprendida por Pizarro, ¿no? Él fue Pedro Arias Dávila, pues como en calidad de gobernador, en realidad pues participó en forma activa pues en esta conquista en Nicaragua y por esa razón había obtenido pues ese título, ¿no? de gobernador. Luego de ello a Mancio Serra de Leguízamo lo encontramos en otro punto importante de la historia. Y ese punto de la historia es precisamente ya el espacio que corresponde a la conquista del imperio inca. Y ahí hay que hacer un paréntesis, para entender este fenómeno. Cuando nos comentaron, pues, o conocimos estos hechos a través, pues, en primer lugar, pues, de la historia que nos enseñaron a nivel primario o secundario, nos decían siempre, pues, que las causas de la caída del imperio incaico habían sido, pues, la superioridad tecnológica, las armas de fuego, básicamente, los hispanos, y luego también nos hablaban, pues, de la existencia de los caballos, de la rueda, y de otros elementos tecnológicos semejantes, ¿no? La siguiente, por favor. Sin embargo, evidentemente esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Estamos hablando de una organización como el Imperio Incaico o el Incario, como lo queramos llamar, que aproximadamente, según los especialistas, nos hablan pues entre 7, 10 y algunos, quizás un poco exagerando, 12 millones. Con una burocracia bastante fuerte, muy centralizada, muy bien organizada y cuyos efectivos en términos de ejército oscilaban pues en más o menos, no bajaban pues de 10,000 hombres, ¿no? Y teniendo en cuenta que la fuerza expedicionaria remitida en primer lugar por Pizarro era una fuerza pues de más o menos entre 160 y 180 hombres, de los cuales solo 60 tenían caballo, se centra la caballería, y el resto eran a pie, pues evidentemente era imposible de que pudieran vencer a un imperio de esta naturaleza, ¿no? Sin embargo, hay que tener presente también otros elementos que a veces lo dejan de lado, ¿no? Cuando nos comentan el tema, pues, de la conquista, y es el tema de que antes de la llegada de los españoles ya había que finalmente determinó, pues, la muerte, por ejemplo, del Inca Huayna Cápac, y que había sido pues, traída por los españoles. Es algo que ya era conocido porque también en Nicaragua y en Panamá también se había suscitado este mismo fenómeno. Recordemos que Pedro Arias Dávila, quien fuera el gobernador de esta zona, inicia su labor esclavista. Recordemos que a los mismos indígenas ya los consideraban como esclavos. A los primeros esclavos en América fueron los mismos americanos, los nativos americanos, ¿no? Pero debido a que precisamente estas enfermedades los afectaban mucho más a ellos y prácticamente diezmó la población de Nicaragua y de Panamá, es que empiezan recién pues a ingresar pues esclavos traídos desde el África, ¿no? Bueno, igualmente esta misma situación se suscitó a lo largo pues del Imperio Incaico y encontramos pues una muerte masiva de poblaciones entre los cuales irónicamente se encontró también pues
el mismo Huayna Cápac y Ninankuyuchi, que era pues el heredero, ¿no? El heredero. Esto ya provocó pues una primera desestructuración básica pues y provocó pues la famosa guerra civil luego entre Huáscar y Atahualpa por el imperio, por la Mascaipacha, por el control, por el poder, como lo querramos llamar. Sin embargo, hay que tener presente también otro hecho importante y que es realmente el gravitante en la destrucción del imperio, y es el hecho de que los españoles no iban solos, no iban solo los 180, sino tenían miles de lugartenientes, miles de un ejército indígena que los apoyaba por diversas razones, ya sea que los veían como una especie de libertadores, que los podían liberar pues del yugo incaico, del cual recientemente habían sido conquistados, ya sea porque tenían pues revancha con Atahualpa o viceversa, y en todo caso, en realidad lo que determina la caída del imperio es precisamente pues, sus propias contradicciones internas y el mismo hecho pues de que las poblaciones recientemente subyugadas no estaban conformes, ¿no?, con ello, ¿no? Y eso determina la caída del imperio. Y esto es importante que lo resaltemos precisamente porque esto limita o elimina pues el mito de la superioridad hispana sobre lo andino, porque con el discurso anterior nos hacen ver como que los españoles eran tan poderosos que unos 180 pudieron derrotar a un imperio de 10 millones, lo cual es absolutamente irreal, pero sustenta esa posición hispanista, ¿no? Superioridad. Pero en cambio, cuando cambiamos y vemos el asunto de una forma mucho más realista, nos damos cuenta que en realidad, pues, si se desestructuró el imperio, era pues producto de sus propias contradicciones y poco o nada, pues, tenían que ver los españoles más allá, pues, de tener un efecto meramente catalizador, ¿no? Bien, vamos ahora sí, regresamos con Mancio Sierra de Leguízamo. Aquí lo encontramos, pues, el joven Mancio Sierra de Leguízamo de 18 años de edad en el Istmo de Panamá en busca de nuevas aventuras. Aparentemente también había tenido bastante éxito como esclavista. Recordemos que tanto Pizarro, Almagro, Pedro Arias Dávila, etcétera, habían forjado riqueza. No eran personas pobres los que finalmente conquistaron Perú, sino que ellos mismos, como una empresa privada, financiaban pues sus incursiones, sus exploraciones. ¿Y cuál era la fuente de riqueza que habían tenido ellos en Panamá? En Panamá, pues la cantidad de oro pues no era realmente importante. Y es sencilla la respuesta. La respuesta es esclavismo. Mano de obra. Esa es la respuesta. Mano de obra gratuita era la que vendían y compraban. ¿Y quiénes eran esa mano de obra? Eran precisamente pues los nativos de estos lugares. Eran esclavos, ¿no? Eran esclavos. Los primeros esclavos entonces que hay en América son sus propios nativos esclavizados por los primeros conquistadores. Bien, luego de las noticias pues que llega de la existencia pues de los reinos del Perú, como en ese momento se denominaba todavía, o empezaron a denominarse, es que Pizarro pues inicia varios niveles de exploración y finalmente logra tocar tierra pues en Tumbes, ¿no? Recordemos pues el tema de la Isla del Gallo, que ya es ampliamente conocido, el tema pues del encuentro pues con los balseros tumbesinos, etcétera, ¿no? Y en esas circunstancias es que llega pues a instalarse permanentemente en territorio, en lo que sería pues luego territorio peruano, Pizarro. Pero mientras tanto, Almagro se encontraba pues todavía pues en Nicaragua y en Panamá jugando una nueva importante cantidad de gente a efecto de reforzar pues esta primera incursión de Pizarro. Y en este grupo, en este segundo grupo,
es precisamente donde aparece Mancio Sierra de Leguízamo, ¿no? Él es en ese momento que se integra a la empresa conquistadora, ¿no? Recién en ese momento. Él, en todo caso, pues todavía no es de los conquistadores, ¿no? Recordemos, cuando hubo el reparto en Cajamarca, pues hubo una división entre los llamados primeros y segundos conquistadores, que básicamente eran los hombres de Pizarro que habían logrado pues la captura de Atahualpa, y los refuerzos que había traído Almagro, que eran los segundos conquistadores, ¿no? Bien, dicho esto, es importante que tengamos en cuenta que luego de que Pizarro llega pues a Cajamarca y luego pues de un ardid, y hay que tener en cuenta, hay dos elementos también, ¿no? Un tema es, pues, no hay que dejar de reconocer a los españoles un tema de valentía y también de astucia, indudablemente, para la conquista y la captura, sobre todo, pues, de Atahualpa, que fue el elemento fundamental que quebraría el imperio, ¿no? Finalmente eso, y que lo destruiría finalmente, ¿no? No hay que negar por eso esa valentía, ¿no? Finalmente ellos ingresan pues a Cajamarca, quizás Atahualpa pues en un acto de excesiva confianza, de soberbia, ingresa pues sin ejército o sin hombres de guerra, mejor dicho, sin soldados a la plaza de Cajamarca, y finalmente pues es lamentablemente capturado. Y ahí acá se suscita pues el famoso tema del rescate, ¿no? Del famoso rescate, que es uno de los temas más importantes y que sí ha sido pues constantemente señalado pues a lo largo de la historia. Recordemos, ¿no? Es un cuarto, bueno, el cuarto ahí en la imagen la podemos ver, es un cuarto bastante amplio, y era para el oro, ¿no? Un cuarto de oro hasta la altura que llegaba la mano alzada del Inca, y 2 cuartos de plata, ¿no? De capital luego pues sería repartida entre todos los que habían participado en la captura, ¿no? Y no les, irónicamente, y quizás ese fue el tema pues que inició pues el enfrentamiento entre Almagro y Pizarro, es que no se les entregó o no participaron activamente en el reparto de esta riqueza, ¿no? Y según los datos, pues la riqueza que se obtuvo en Cajamarca fue incluso superior a la que luego se obtendría pues en el saqueo del Cusco. Bien, hay que tener en cuenta pues indudablemente pues de que fue el tema de la entrada a Cajamarca y el tema pues de la muerte luego de Atahualpa, el que determinó finalmente pues la caída del imperio. Adopción de algunos hermanos de tanto de Atahualpa como de Huáscar, que fueron utilizados pues como especie de gobernantes títeres, ¿no? El más conocido de ellos, o el primero de ellos, fue Manco Inca, como ya lo tenemos conocido, aunque no fue la primera opción. Recordemos que también estaba Inca Tupac Hualpa, quien en el camino hacia el Cusco falleció. Bien, y aquí también tenemos pues algunas acciones que realizó pues Mancio Sierra de Leguízamo en estas circunstancias, y una de las primeras que podemos encontrar precisamente, ya hechos de guerra propiamente dichos, es luego pues la de su participación en abrir paso hacia el Cusco, ¿no? Y por ejemplo, tenemos pues que junto con el capitán Hernando de Soto, se adelantó con 60 soldados escogidos, y entre ellos iba precisamente Mancio Sierra de Leguízamo, y se dirigió pues a la provincia de Vilcastambo.
con el objetivo, pues, precisamente de conocer el camino hacia el Cusco, ¿no? Y en esas circunstancias, pues, pasaron bastantes penurias, dado que no conocían precisamente el camino, tenían que incluso vadear el río, y esto incluso, y hubo enfrentamientos incluso con algunas huestes de Quisquis, especialmente, ¿no? Del general Quisquis, de Atahualpa. Estos enfrentamientos, pues, fueron los primeros y los que dieron mayor renombre, pues, a Amancio Israel Leguízamo en esta parte, y fue reconocido precisamente por ello, ¿no? Y también en esas circunstancias, pues, es que retroceden e incluso solicitan, pues, mayor apoyo de Diego de Almagro para que apoye. Bastante complicado, y también había bastantes enemigos en el camino. Bien. En estas circunstancias también se da otro hecho importante, camino al Cusco, y es precisamente la llamada traición de Calcuchima, que es también otro de los importantes jefes militares, generales de Atahualpa, que había sido capturado, ¿no? En la ruta, antes incluso de la muerte de Atahualpa. Quien en ese momento era, pues, traído como prisionero desde la ruta de Cajamarca, ¿no? Y resulta, pues, que Calcuchímac había estado enviando mensajes a Quisquis a efecto, pues, de informándole, pues, las debilidades del ejército español, ¿no? El hecho, pues, de que sus caballos se cansaban en la altura, el hecho de que los problemas físicos que tenían, la cantidad de heridos que tenían, etcétera, ¿no? Y esto es lo que provoca, pues, que irónicamente el que da testimonio de este descubrimiento, quien le tira dedo, por ser una manera, era precisamente Manco Inca. ¿Y por qué lo hace Manco Inca? Por temor. Recordemos que Manco Inca en ese momento solo tenía 16 años, era bastante joven, tenía temor de su vida, tenía temor también, pues, de que sus otros hermanos pudieran hacerse con el poder. Entonces, en estas circunstancias es que apoya activamente a los españoles y finalmente, pues, delata, pues, a Calcuchima, quien luego de ello, sería, pues, quemado vivo, ¿no? Vivo, pues, en la plaza de Jaquijahuana, ¿no? Esa es su lamentable fin. Este brutal asesinato, pues, de este jefe guerrero de Atahualpa, que fue hecho, pues, por Pizarro, o por órdenes de Pizarro, era, pues, un tema de escarmiento, un tema de ejemplarización, por decirlo de alguna manera, pues, que tenía como objeto, pues, dar una advertencia a todos los auxiliares indios de que no iba a tolerar ningún tipo de traición, ¿no? Y también, sobre todo, era una amenaza, pues, al joven Manco Inca, de que en caso los traicionara, pues evidentemente iba a ser asesinado inmediatamente, sin mayor trámite. Bien, en esas circunstancias y mientras iban rumbo al Cusco, pues observan, bueno, hay testimonios del mismo Mancio Sierra Leguízamo que nos hablan, pues, de un ejército de 100,000, otros cronistas que nos hablan de un ejército de 50,000 soldados de Quisquis que estaban, pues, en ciernes para atacarlos. Y si nos damos cuenta por estos números tan importantes de efectivos militares, nos podemos tener, pues, la certeza de que efectivamente, pues, también el ejército que iba junto con los españoles soldados, 180, 200, 300, 1000 soldados, pues era prácticamente una minucia, más aún cuando se encontraban en zonas de desfiladeros que eran bastante complicadas para el tránsito, ¿no? Bien, positiva correcta, y este tema es importante
en la medida que llegados al Cusco, se suscita otro hecho importante que le da bastante realce a Mancio Sierra de Leguízamo, y ese es precisamente el reparto del botín del Cusco, especialmente del Coricancha, ¿no? El Coricancha ya no era, o ya no se encontraban en las mejores condiciones en ese momento. Recordemos que parte de los tesoros que se encontraban en el Coricancha habían sido remitidos, o en realidad saqueados por el mismo Quisquis luego de la ejecución y de la derrota de Huáscar. Entonces el Cusco ya había sido saqueado por una primera ocasión por Quisquis, por el ejército de Atahualpa. Además de que parte de esa riqueza, pues teóricamente fue llevada a Cajamarca para pagar el rescate. Sin embargo, pese a ello, había gran cantidad de riqueza todavía en el Coricancha, gran cantidad de riqueza, y eso fue producto del reparto. Más o menos el reparto del Cusco se establece que era 3/4 partes del reparto de Cajamarca. Era menos, ojo, menos que lo que se repartió en Cajamarca, pero igual era pues una cantidad sumamente importante de oro, de joyas, etcétera, ¿no? Y precisamente a Mancio Sierra de Leguízamo, en suertes, porque este era un reparto de botín, le toca pues el sol de los incas, el Inti, el Punchao, como otros le dicen, ¿no? Bueno, tenemos una imagen que es moderna, ¿no? Pero nos da una idea, pues obviamente el Inti que finalmente ganó no era pues tan grande, ¿no? Era un tamaño que era posible que fuera pues cargado por un solo hombre, pero igualmente pues era una pieza muy importante, no solo por su valor en oro, sino también por su valor simbólico, ¿no? Y lo irónico del caso es de que Mancio Sierra de Leguízamo, esa misma noche, o ese mismo día, entre la noche y el amanecer, en apuestas, pierde el Inti, lo pierde. Y de ahí pues es de que se termina pues o termina siendo muy común la frasecita en ese momento, pues jugarse el sol antes del amanecer, ¿no? Como una forma pues de incentivar el juego, el riesgo de los jugadores en estos juegos de cartas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Y esta frasecita pues fue creada pues gracias pues a Mancio Sierra de Leguízamo y su increíble pérdida del Inti en cortísimo tiempo, ¿no? Pero esto termina siendo solamente pues un hecho meramente anecdótico, porque lo realmente importante termina siendo pues los aciagos días que se sucedieron a la toma del Cusco, ¿no? Estamos hablando pues de una orgía de vandalismo, de destrucción, de muerte. Los conquistadores pues sacaron todo lo que se encontraba en el Coricancha, despojaron de todos los artefactos o joyas que pudieron encontrar en las paredes, en los nichos, en los edificios, láminas de oro, láminas de plata, esmeralda, perlas, tallas, esculturas, todo, absolutamente todo, fue sacado como botín de guerra, ¿no? Entonces estamos hablando pues de un conjunto pues de soldados que saqueaban libremente, embriagados, no solamente por la victoria, sino también por chicha, que consumía a raudales, y que actuaban en forma feroz. Recordemos también pues que era muy común la violación de mujeres, sean jóvenes o sean viejas, especialmente las mamaconas, especialmente las ñustas, etcétera, ¿no? Realmente fue pues un momento absolutamente destructivo para el Cusco y no era la primera vez que se había dado ello. En Cajamarca sucedió algo parecido. Bien, ahora no eran ajenos a la época. Recordemos que el mismo Carlos V había permitido pues el saqueo de Roma unos años antes, y luego también 10 años después veríamos también pues el saqueo pues de las catedrales y monasterios medievales cuando de medievales precisamente en la Inglaterra católica, ¿no? O sea, era bastante común
bastante común en esa época, lamentablemente, estos saqueos y estas destrucciones masivas, porque lamentablemente la forma de pago a los soldados, el compromiso que se tenía con los soldados, no era pues como hoy, de que hablamos de que tenían un sueldo, sino estamos hablando por el contrario, de que ellos se les pagaba con el botín, con lo que encontraban. Entonces, indudablemente, ellos por interés propio, pues trataban pues de conseguir lo más que podían y se les daba libertad para ello, ¿no? En este caso, los jefes, ¿no? Según Manso de Sierra Leguízamo, está valorizado pues en unos 8,000 pesos de oro, 8,000 pesos de oro. Ese más o menos era el valor, ¿no? Bien, y esto lo encontramos precisamente por una declaración del mismo Manso Sierra de Leguízamo y que se lo da a conocer pues en los documentos al mismo Felipe II. De manera pues obtener beneficios y reprocharle pues al rey que muchas de las riquezas de las cuales gozaba pues hoy era precisamente fruto pues del trabajo de grandes cantidades de dinero, de oro, de plata y de joyas que fueron luego también remitidas pues al rey de España. O sea, indudablemente España de estos saqueos y de estas matanzas también se vio altamente beneficiada. Bien, luego de ello, otro elemento que podemos considerar importante de este periodo y la participación de Manso Sierra de Leguízamo es precisamente, pues, además de su importante participación apoyando, pues, a Hernando de Soto, protegiendo el Cusco, precisamente, por ejemplo, luego del levantamiento de Manco Inca, él evidentemente tenía que ser premiado y se le premia pues con dos encomiendas, ¿no? Y vamos a hablar de una de ellas, que es, a mi parecer, pues una de las más importantes, y es la encomienda de Alca. El siguiente, por favor. En la siguiente imagen que vamos a ver, encontramos, por ejemplo, lo que es actualmente, pues, una foto actual de la plaza fue fundado precisamente por el mismo Manso Sierra de Leguízamo. Y evidentemente, luego de que por el mismo Francisco Pizarro se le encomendó, pues, esta encomienda. Recordemos que las encomiendas, más que un reparto de tierras, era un reparto de etnias, de gente, ¿no? Y por eso es importante que tengamos en cuenta quiénes eran los alcas, ¿no? Quiénes eran los alcas, como un pequeño paréntesis para informarnos un poquito sobre el tema, ¿no? La primera aparición de los alcas en la historia, de la cual podemos registrar, la encontramos precisamente en los documentos o en las crónicas precisamente del Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Quien hace referencia a los alcas como uno de los pocos grupos que ofreció resistencia al avance inca durante el gobierno de Maita Capa. Es cierto que se ha cuestionado luego por historiadores posteriores como Rostorossi, etcétera, de que si realmente fue Maita Capa el que inició la expansión del imperio, ¿no? Probablemente así Pachacútec o su hijo, ¿no? Pero independientemente de ello, recordemos que la historia que nos presenta Garcilaso de la Vega, el Inca Garcilaso de la Vega, es una historia pro-inca, por decirlo de una manera, ¿no? Parcializada abiertamente a favor de los incas, en donde la participación, pues, de las demás etnias es casi oscurecida. Por eso el hecho de que resalte la resistencia de los alcas es sumamente importante porque evidencia, pues, que realmente fue un obstáculo importante para el avance de los incas a lo largo de su historia.
Recordemos que, bueno, en todo caso señalar pues que el señorío Alca parte precisamente o nace precisamente en un momento entre la caída pues de Huari y antes de la entrada pues de en escena de los incas. Estamos hablando pues del intermedio tardío, ¿no? La aparición pues de muchos señoríos a lo largo y ancho del Perú, y uno de ellos era precisamente el señorío Alca, que está emparentado con los Chumbivilcas, con los Alcahuizas, e incluso se habla pues de una alianza con los Chancas, ¿no? Precisamente en este afán de resistencia frente al avance de los incas, ¿no? Bien, dicho esto, pues tenemos que precisamente luego de ser vencidos por los incas, la forma de contribución que tenían los alcas para, en general, para el incario era precisamente con hombres de guerra, eran soldados. Entonces, la encomienda que le dan pues a Mancio Sierra de Leguízamo era una encomienda donde había guerreros, una extensión de tierra bastante importante y una cantidad de mano de obra también muy, muy importante, ¿no? La siguiente, por favor. En la siguiente diapositiva vamos a poder ver, por ejemplo, luego la cantidad de población que había en Alca, ¿no? Estamos hablando para 1572, que es la visita pues que hace Toledo, y estamos hablando de 4.490 personas aproximadamente y que rinde pues 3.785 pesos anuales. Es para esa época una cantidad bastante importante de ingresos y también de población, ¿no? De población. Bien, en cuanto, dicho esto, pues, ahora sí, bueno, un poco que nos está ganando la hora, me parece, pero vamos a seguir avanzando en cuanto a Mancio Sierra de Leguízamo. Finalmente, otro punto importante que hay que tener en cuenta es su primer matrimonio, y este primer matrimonio lo hace precisamente con una de las hermanas de Huáscar, ¿no? Recordemos que luego de esta matanza que hubo entre todas la familia directa de Huáscar y de Atahualpa, producto pues de la guerra interna entre ellos, la mayor parte pues de los familiares directos de Huáscar fueron asesinados por Quisquis luego de su victoria, ¿no? Y entre las collas, es decir, las hermanas pura sangre, solo sobrevivieron dos. Una era pues Quispiquipi Guaya, más conocida como Doña Beatriz, y la otra era Marca Chimbo, que era pues, o más conocida luego cuando se bautizaron como Doña Juana. Estamos hablando pues de Beatriz Yupanqui y Juana Yupanqui, ¿no? Bien, y estas no fueron asesinadas ni violadas en gran parte porque eran muy pequeñas, ¿no? Eran todavía niñas en ese momento. Entonces, Francisco repartió, o los premios no solamente consistían en oro, plata o también casas. Recordemos que también el Cusco imperial y los palacios o palacetes de los incas o de las panacas fueron también repartidas entre los conquistadores, y una casa, un palacete le correspondió también a Mancio Sierra de Leguízamo, pero también le correspondió ñustas, y una de ellas pues precisamente era Beatriz Yupanqui, ¿no? Bien, Marca Chimbo, o sea, doña Juana Yupanqui, fue otorgada pues a Juan Pancorbo, ¿no? Y mientras la menor, la más pequeñita, doña Beatriz, es la que se le otorgó pues a Mancio Sierra de Leguízamo, ¿no? Junto con las posesiones que por herencia le correspondían a ella. Estamos hablando pues de una posesión importante en el Valle de Cayanga, en Yucay, ¿no? Que no conservaría en su totalidad Mancio Sierra de Leguízamo, pero de la cual sí gozaría pues por algún tiempo de sus beneficios, ¿no? Y bueno, luego
tuvo pues con la coya Beatriz Yupanqui, que también tenía ascendencia de los Lupaca, y que era pues hermana de Huáscar, hermana directa de Huáscar. También pues llegó a tener hijos también, bueno, un hijo en específico, Mancio Serra Leguízamo, ¿no? Que sería pues su principal heredero, ¿no? Bien, en cuanto a ello, hay otros temas que hay importante señalar en cuanto a Mancio Serra Leguízamo. También Mancio Serra Leguízamo tiene otra encomienda, precisamente cerca pues al Valle Sagrado de los Incas, estamos hablando de Paucartambo, ¿no? En donde se cultiva coca, ¿no? Y eso también es un elemento que logra mantener por largo aliento. Otro, otro de los cargos que luego desempeñaría a lo largo de su vida fue también pues la de regidor y alcalde del Cabildo del Cusco, ¿no? Por largo aliento hay documentos de él. La siguiente, por favor, justo ahí estamos, donde podemos encontrar pues un documento en donde precisamente firma como regidor en ese momento, ¿no? Del Cabildo cusqueño. También podemos ver también que a lo largo de su vida, participó desde la llegada junto con Almagro, prácticamente pues la captura de Atahualpa, y por ser también quizás uno de los más jóvenes, es también uno de los conquistadores que vive más tiempo, ¿no? Según Rivera Serna, fallece pues a fines de 1589 o a principios de 1590. Y Mancio Serra Leguízamo pues resulta siendo pues muy conocido precisamente por su testamento, ¿no? Por su testamento. En la siguiente, por favor. Es conocido por su testamento precisamente porque en él reconoce muchos hechos que los demás conquistadores habían omitido, ¿no? Grandemente, ¿no? Por ejemplo, en la imagen que vemos estamos viendo pues la casa de Mancio Serra Leguízamo, que hoy es pues un monasterio, ¿no? Pero en su momento pues fue el palacete que le otorgó precisamente Pizarro a Mancio Serra Leguízamo en su condición pues de uno de los primeros conquistadores, ¿no? Y así fue con todos los conquistadores, ¿no? Se repartieron templos enteros en cuanto a la riqueza que tuvieron, pues, ¿no? Casas enteras, palacetes enteros se repartieron luego de ello, ¿no? Pero vamos ya por el tema del tiempo al grano, ¿no? Uno de los elementos que más lo caracteriza precisamente a Mancio Serra Leguízamo es su testamento, ¿no? Ahí tenemos un fragmento del testamento de Mancio Serra Leguízamo y quizás lo que más se recuerde de él es precisamente que luego de su muerte, él reconocería los daños que se había hecho, pues, a la población, ¿no? A la población del Incario, ¿no? Por ejemplo, vamos a parte del testamento, en donde más o menos da a conocer precisamente, pues, lo que hicieron, ¿no? Este testamento, pues, su segundo testamento, que está fechado en 1589, si no me falla la memoria. Este testamento dirigido al rey Felipe, ¿no? Al rey Felipe II, ¿no? Y decía, vamos a dar una pequeña lectura a la parte pertinente. Bien, dice, por lo que toca al descargo de mi alma, a causa de haber sido ya mucho parte en el descubrimiento, conquista y población de estos reinos,
cuando los quitamos a los que eran señores incas y los poseían y regían como suyos propios y los pusimos debajo de la real corona que entienda su majestad católica que los dichos incas los tenían gobernados de tal manera que en todos ellos no había un ladrón, ni un hombre vicioso, ni un hombre holgazán, ni una mujer adúltera ni mala, ni se permitía entre ellos ni gente de mal vivir en lo moral, que los hombres tenían sus ocupaciones honestas y provechosas y que los montes y minas, pastos y caza y madera de todo género eran aprovechados y estaba gobernado y repartido de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda sin que otro ninguno se lo ocupase o tomase, ni sobre ello había pleitos, y que las cosas de guerra, aunque eran muchas, no impedían las del comercio ni las cosas de labranza. Bueno, y sigue así el testamento, ¿no? Hace una relación, pues, de el daño que habían hecho, pues, los españoles al destruir, pues, una organización tan bien estructurada, ¿no? No ha faltado en cuanto a ello algunos críticos, ¿no? Algunos críticos, sobre todo del lado de los hispanistas, ¿no? Porque normalmente cuando hablamos de historia y cuando observamos, pues, estas matanzas, violaciones, saqueos, muchos dicen, bueno, sí, eso hoy es terrible, pero tienes que verlo, pues, desde la visión de su época, de su tiempo, ¿no? Y bueno, el detalle es que todo ese andamiaje ideológico, por decirlo de alguna manera, para justificar las matanzas, asesinatos, violaciones y saqueos que hicieron los conquistadores, en pos, pues, de ponerse en los zapatos de ellos en ese momento histórico determinado, termina caéndose cuando uno de los conquistadores que participó activamente en todos estos desmanes reconoce de que lo que hicieron no estuvo bien. Entonces ya no puedes argumentar, pues, de que la moral de hoy la estás aplicando erróneamente al pasado, sino ya tienes un elemento para ver que la moral de esa época también, una época muy cristiana, evidentemente también castigaba o estaba en contra, pues, de estos actos funestos. Pero no han faltado, pues, los detractores, ¿no? Y uno de estos detractores ha sido precisamente un célebre historiador. Estamos hablando de Porras Barrenechea, ¿no? Quien a este testamento, al Segundo Testamento. Específicamente, bueno, el texto que yo encontré por Barrenechea, en donde él hace esta crítica, es en los cronistas de la conquista del Perú, en el boletín de la Academia Nacional de Historia de Argentina, en el volumen 33, ¿no? Del año 1962, ¿no? Y él señala o justifica, indicando, pues, de que en el contexto, en ese contexto todavía, hay una figura fulgurante que es precisamente la de Fray Bartolomé de las Casas, ¿no? Y el mismo Porras Barrenechea señala, ¿no? Cito textualmente, que era en buena cuenta como el jefe de un partido socialista de aquella época, con células en todas partes, dice, ¿no? Y bueno, y teóricamente, pues, estas células que se encontraban en todas partes eran precisamente frailes, básicamente frailes, ¿no? Y que por eso a lo largo de la historia encontramos abiertamente, pues, las posiciones que habían tomado los conquistadores, básicamente, ¿no? Y en caso específico del testamento de Mancio Sierra de Leguízamo, señala Raúl Porras Barrenechea, de que, vamos a citar textualmente, ¿no? Al lado de cada conquistador moribundo surge un fraile confesor que le exige que devuelva lo que recibió de los indios, y viene entonces el testamento de Francisco de la Fuente y el testamento redactado por un fraile, a todas luces, de Mancio Sierra de Leguízamo. Entonces, para
Porras Barrenechea, pues el testamento de Mancio Sierra Leguízamo termina siendo, pues, en realidad no suyo, sino una invención del fraile que le estaba haciendo los santos óleos y que tenía, pues, una función ideológica, política, quizás, pues, de satirizar o de echar las culpas no reales a los conquistadores españoles, ¿no? Sin embargo, pienso pues de que teniendo en cuenta las a lo largo de la historia y también las múltiples crónicas que se han realizado pues en cuanto a la conquista de los incas y la destructuración de todo el mundo andino, es evidente pues de que sí hubo muchos excesos, demasiados excesos, que no se encuentran justificados por razones de guerra, ni siquiera por razones de ambición, ¿no? Fue lamentablemente absolutamente destructivo, ¿no? Bien, eso por un lado. Otro elemento que podemos considerar ya para finalizar este testamento a manos pues de los historiadores, ¿no? ¿Cómo es que lo conocimos? ¿Cuál fue importante para nuestra historia, precisamente por el reconocimiento que hizo Mancio Sierra Leguízamo de estos actos, ¿no? Precisamente el primero, bueno, en todo caso el primero que lo publica, o una parte del testamento se publica, es precisamente el padre Calancha, que lo incluyó en su historia crónica moralizada de la Orden de San Agustín en el Perú, ¿no? Publicada en 1639. Esa es la primera referencia que se encuentra, ¿no? Bien, por ejemplo, y de ahí pues se ha ido ha ido avanzando pues o ha ido heredándose pues este testamento a lo largo pues de los años y también fue rescatado por ejemplo por Guillermo Prescott o William Prescott mejor dicho su nombre original y conquista del Perú, ¿no? Eso entre otras cosas. Bueno, y ya para finalizar es importante que consideremos, pues, o que hagamos una reflexión sobre lo que fue o significó la conquista. Indudablemente, ese nacimiento del Perú también, ¿no? Antes, durante el periodo prehispánico, si se quiere, no podemos hablar del Incario y de las múltiples y muy riquísimas y variadas civilizaciones que las antecedieron, pero aún no podemos hablar del Perú. El Perú nace en una forma violenta, conflictiva, destructora, si se quiere, con la conquista. Con la conquista llegan, pues, los otros elementos culturales que han marcado, pues, la naturaleza del Perú. Lo hispano y también lo africano, ¿no? Y que junto con lo andino es que crea esta particular cultura peruana, de lo andino, de lo africano también, y que ha creado pues una cultura sumamente rica y que algunos de esos elementos, de algunos de esos elementos nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gastronomía, todos ahí, el tema del pisco, etcétera, ¿no? Pero de otros elementos que son fruto también pues de esta amalgama pues de culturas, lamentablemente a lo largo de los años hemos sufrido todos de alguna manera pues cierto grado de discriminación, ya sea por sentirse menos o sentirse más que los otros, ¿no? Y ese elemento lamentablemente lo arrastramos primero desde la conquista, luego de la construcción de un discurso que promovía la superioridad de lo hispano sobre lo andino y de lo cual
hasta el día de hoy, de alguna manera lo hemos gozado a través pues del sistema educativo. Y lo que inevitablemente ha terminado pues también evidenciando pues elementos de racismo, los cuales hasta al día de hoy pues también lamentablemente imperan, ¿no? Bueno, yo estoy abierto pues a cualquier duda, a cualquier pregunta en cuanto pues a la vida de Mancio Sierra de Leguízamo y su larga vida y también pues su última voluntad, ¿no? Porque en su última voluntad no solamente trata de redimir su alma, reconociendo pues hechos nefastos que hicieron los conquistadores, sino también incluso dona gran parte de lo poco que le queda pues a sus encomendados, ¿no? Así es, mis amigos. Bien, estoy expedito para cualquier duda o alguna aclaración quizás. Ok, gracias Oscar. Me he sentido a gusto, a pleno, cuando has empezado la charla, porque has estado nombrando varias veces Pinto, entonces dije, bueno, me está resaltando. Ok, bien, entonces, y seguramente, pues, obviamente los ancestros también de mi papá él es Pintor Aníbar, y por supuesto que, obviamente, tenía que recordarse algo de los ancestros de Leguízamo, ¿no? Pero, ¿quién más para que pueda comentar sobre el tema de Mancio Sierra Leguízamo? Parece que acá la tenemos a la doctora Miriam Salas Olivari, para que te haga algunos comentarios y seguramente algunas sugerencias o unas acotaciones también. Doctora Miriam Salas Olivari, buenas noches. ¿Su micro? ¿Su micro? Ahora Ya, sí, buenas noches. ahora Adelante. sí. Bueno, muchas gracias. Un sábado más presente con ustedes. Gracias, Joel. Gracias a Óscar Salas Gallegos, que nos ha hablado sobre Mancio Sierra Leguizamo. Bien, me parece un tema sumamente interesante y soy una convencida de que uno nunca termina de aprender, ¿no? Es increíble escuchar estas charlas los días sábados en que definitivamente siempre uno sale enriquecida, ¿no? Y sobre todo con este tema que a mí me parece fascinante por muchos motivos, porque es un tema que tiene muchísimas aristas, ¿no? En realidad, podríamos hablar a través de la figura de Mancio de un modelo, de un arquetipo de los conquistadores, ¿no? Es decir, la mayoría de ellos pasa por estar en Centroamérica, hacer sus primeros pininos como conquistadores, también como encomenderos, esclavistas, ¿no? Personas que esclavizaban no solamente indios, sino también africanos, también moriscas, y que se las traían o se los traían con ellos en las rutas de la conquista. Él aduce que era descendiente de Ruy Díaz de Vivar. Lo curioso es que el gran personaje que yo estudio, que es Antonio Doré, también de la misma manera aducía ser descendiente de él y de los reyes de Castilla, como también de Portugal. Y es interesante la definición que ha hecho Salas Gallego, que de repente es mi pariente, de los hidalgos, ¿no? Es decir, de estas personas que se creen, que creen estar primeros en la jerarquía social, estamental que existía en España, y que cualquier trabajo que incluya el uso de las manos era considerado indigno, ¿no? Pero que es una costumbre, ¿no? Un pensamiento que viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Desde los mismos griegos, desde los mismos romanos, ¿no? Que pensaban que ser ciudadano era estar listo para la guerra y tener religión, ¿no? Y más bien los no ciudadanos eran justamente los que se ensuciaban las manos. Es interesante ver cómo la estructura de las sociedades a través de la historia del mundo, las jerarquías sociales siempre van a estar presentes y difícilmente se rompen, ¿no? Difícilmente
se rompen, a pesar de que hay muchas guerras, a pesar de que hay muchas rebeliones, etcétera, cambios de estructura, pero siempre se regresa a esta búsqueda de la diferencia, del otro, ¿no? En la medida en que no nos podemos desprender de nuestro yo, ni tampoco de nuestro egoísmo, ¿no? Al punto que siempre queremos estar en una posición superior. Ahora, una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, y que te lo pregunto antes de seguir, es que hablas del brillante sol, ¿no? Que me gustaría saber cuál fue el destino, que si es ese que han devuelto hace poco, no sé, pero esa anécdota me parece sumamente interesante. Bueno, ahora, en cuanto a las causas de la caída del Tahuantinsuyo, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿no? Que no solamente, como María Rostorovsky lo ha dicho, hay causas directas, sino también causas indirectas que tienen que ver justamente con lo que los incas hicieron en los años anteriores a la presencia de los españoles, como también las guerras internas que existían entre ellos, que no solamente era entre Atahualpa y Huáscar, por la sucesión de la Mascaypacha, sino que se incluía a 200 hermanos. Y es curioso cómo se van matando unos a otros, ¿no? Y muchas veces los españoles, para agradar a uno de ellos, actuaban como los asesinos pagados, ¿no? De esos hermanos no queridos. Muy bien. Lo que sí yo diría es que la conquista revela, como muy bien has dicho, que los españoles no eran totalmente superiores, sino que hay una serie de condicionamientos, además de las causas internas de carácter religioso, ¿no es cierto? Como también en el sentido de la jerarquía tan fuerte del Inca frente a los otros, ¿no? Al punto que ellos se admiraban de cómo los españoles hablaban entre sí, ¿no? No se dieron cuenta los espías de que había un jefe, porque todos hablaban entre sí, ¿no? Y discutían, dialogaban, de tal forma pues que el hecho de que existía jerarquía, pero que no era tan marcada, ¿no? Impide que si cae Pizarro, pues caigan todos los demás. Por otro lado, ¿no? Es interesante ver cómo todos estos conquistadores terminaron siendo dueños de encomiendas, ¿no? Porque la encomienda era el premio a los conquistadores, el reparto de los indios. Y una cosa que me llamaba la atención antes era cómo habían conquistadores que tenían 2 encomiendas, como es el caso que tú has mencionado, cuando solamente podían tener una encomienda. Pero esto tenía que ver, pues, en el caso del Cusco, ¿no? Y Arequipa, que creo que también es el caso de este minero que fue estudiado por Treyes, que también tenía 2 encomiendas, ¿no? Que era también vecino del Cusco, pero la encomienda luego estaba en Arequipa. Lo que me parece importante de destacar es que la resistencia indígena fue muy, muy grande, ¿no? Yo no diría que con la muerte de Atahualpa y de Huáscar se termina la resistencia indígena. La figura de Manco Inca es sumamente importante, es una figura que me apasiona, que realmente pienso que fue muy, muy inteligente, muy valiente, que mantuvo pues a los españoles a raya durante muchas décadas, razón por la cual además se crean ciudades, como la de Ciudad de Huamanga, como ciudad frontera, para evitar el avance del Inca, y que se usan todos los recursos, tanto militares como religiosos, para atacar, ¿no es cierto?, la presencia de los españoles en ese territorio y más bien buscar ser el gobierno, ¿no? Ser gobierno y obligar a los españoles a retirarse. Cómo aprenden las tácticas guerreras de los españoles, ¿no? Cómo usan la religión. El Villahumo se convierte en un general, ¿no? En el cerco del Cusco, etcétera. Entonces hay una resistencia de carácter religioso muy fuerte, ¿no?
donde Huiracocha está presente como Dios único, que es lo que dice claramente Manco Inca a través de su hijo Titu Cusi. Ahora, otra cosa que me parece importante de señalar es cómo estos conquistadores se casan con las collas, ¿no? Como bien has dicho, Óscar Salas, lo hacen con el propósito de tomar posesión de los bienes de la princesa, ¿no? Cusqueña. Y esto también revela cómo los incas, los injas, se van a ir mimetizando en la nueva sociedad que se va creando, ¿no? Que es una sociedad mestiza, como tú bien has señalado, ¿no? No es una sociedad puramente española, sino ya va a ser una sociedad mestiza en todas sus manifestaciones. Y eso se ve claramente en la cultura andina de hoy. Por otro lado, cuando hablas del testamento, que me ha encantado el tema del testamento, creo que este hecho de que Mancio pida perdón es una corriente que está presente entre todos los encomenderos de esa época, ¿no? Que no se debe solamente a los frailes, a la acción de los frailes, sino que se debe principalmente a que los indígenas siempre se resistieron, por diferentes maneras, ¿no? Ya bien sea a través de la figura del Manco Inca, a través del Taqui Onjoy, a través de la utilización de los mecanismos legales de los españoles, como también utilizando el recurso religioso, porque ellos les dicen y les enrostran a los españoles, ¿por qué razón ustedes me tratan así si Cristo habla de amor y habla de igualdad? Y este argumento lo he encontrado yo en la visita al obraje de Chincheros, y estos argumentos los publiqué en mi primer libro en 1979, ellos les enrostran a los españoles esto, y los mismos españoles, como tú has dicho, no solamente los frailes, sino también los visitadores, van a comenzar a señalar, ¿no es cierto?, que el gobierno del Inca fue mejor. Aunque también tenemos que tener, ¿no?, algunas atigencias al respecto, pero no quisiera olvidarme de Toledo, ¿no?, la figura de Toledo, que al ponerles tantas trabas a los encomenderos, unida a la despoblación que se provoca, porque el grueso de la población tiene que ir a la mita minera, ¿no?, la despoblación indígena va a ser terrible, ¿no? Y eso lo van a sentir terriblemente los encomenderos. Entonces, hay muchas causas en ese sentido y podemos decir que es una coyuntura, ¿no?, de crisis, ¿no?, que finalmente llevará a tal despoblación indígena que la propia corona, a pesar de que ha creado su mita, caerá igualmente en una crisis económica en el siglo XVII. Ahora, en cuanto a lo que dices que el Perú nace con la conquista, yo que soy una historiadora de la estructura y que creo mucho en la dinámica y en la larga duración, yo creo que el Perú nace en el primer momento que un hombre pisa nuestro territorio, porque la historia se va creando dinámicamente en el largo tiempo, ¿no? Y claro, nosotros somos el resultado de todo ello, de la riqueza del Perú pre-inca, del Perú inca, del Perú colonial, que también tiene sus riquezas, y, por supuesto, de la República. La estructura es como una, ahora que está hay este problema con el volcán, es como una corriente de lava, ¿no es cierto?, que mueve dinámicamente a las estructuras, porque siempre hay contradicciones, y estas contradicciones significan cambios en las estructuras que se consolidan para luego dar paso a nuevas estructuras, pero sin dejar de que en la nueva estructura exista, ¿no?, muchos frutos del pasado. Muy bien, y agradezco mucho a Óscar su exposición, abogado, historiador, con grandes inquietudes, ¿no? Qué genial. Y bueno, aquí estoy por si hay alguna contestación o
bueno, algún debate. Muy bien, gracias. Muchas gracias, doctora Miriam Salas, Olivari, por los comentarios que le hace a nuestro amigo Oscar Salas. Bien, entonces ahora vamos a empezar con las preguntas. A ver, para nuestro amigo Oscar. A ver, me parece que mi estimado, a ver, ¿dónde está Ronnie? Para que me dé el... Ahí está, ahora sí. Bien, Oscar, entonces vamos a entrar a esta segunda parte, ¿no? Que por cierto, nos ha importado mucho lo que has manifestado, y sobre todo me imagino también en caso de la doctora se refería a Lucas Martínez Vegaso, ¿no? Creo que me parece que sí. Ok, bien, Oscar, entonces vamos con la primera pregunta. Quizás no me quedó muy claro la primera parte cuando hablabas tú de las críticas, ¿no? Sugerentes de Raúl Porras Barrenechea, ¿no? Básicamente por ahí estaba viendo algunos comentarios, algunos referidos de Leguízamo, ¿no? Por ejemplo, dijo viejo charlatán, balandrón, fanfarrón. Exactamente, ¿a qué se refería, Oscar? Adelante. Perfecto. Bueno, primero agradecer a la doctora Salas Olivari por sus comentarios. Realmente son también aleccionadores en muchos aspectos y bueno, me agrada de gran medida lo que nos ha comentado. Y quisiera pues un poquito hablar un poquito de algunos elementos que ella había señalado, ¿no? Bueno, efectivamente, ¿no? Mancio Serra de Leguízamo asume o en todo caso, los historiadores que han trabajado él asumen pues de que él es descendiente, ¿no? Cuando realizan su biografía, hablan pues que es descendiente precisamente de Rodrigo Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, ¿no? Y en este caso particular de los Leguizamón, que es la rama que se asume pues como descendientes de Rodrigo Díaz Álvar Fáñez de Minaya, que era el primo del Cid, ¿no? Era el primo del Cid y que en los cantares, pues en algunos cantares se le asocia pues también como su principal lugarteniente, ¿no? Bueno, de ese lado, de esa rama, es de donde ellos se asumen, los Leguizamón, como descendientes pues de del Cid Campeador. Ahora, para conocer un poco más de la historia pues pues el libro que tenemos que consultar es el de Stuart Stirling, ¿no? Stuart Stirling, disculpen si es que la pronunciación es errada, que escribe pues Dallas Conquistador, ¿no? Mancio Serra de Leguízamo and Conquest of the Incas, ¿no? El conquistador pues de los incas, ¿no? Y que también realiza pues esta investigación en base a que él también había resultado, lo dice pues en su introducción, descendiente por el lado de los Leguizamón, también pues de Mancio Sierra, ¿no? Pese que es un historiador inglés, resulta que está emparentado con un conquistador español, ¿no? Bien, es más, ¿no? Como un dato curioso, Mancio Serra de Leguizamón, como lo conocen en España, justamente en el ayuntamiento de Pinto, que está, como lo habíamos señalado, a 20 kilómetros de Madrid. Me parece que en el año 2008 le han colocado, pues, su nombre a una calle, ¿no? Entonces, es uno de los personajes más representativos de ese pueblo, junto con la Santa Teresa de Ávila, si no me falla la memoria. Bien, en cuanto a lo que señalaba la doctora, bueno, ya no aparece mención posterior, hasta en todas las crónicas posteriores, del Inti como objeto. Lo más probable es que se hizo lo mismo que se hizo con todas las grandes obras artísticas, joyas que se saquearon del Cusco. Y eso fue fundirlas en lingotes, repartir en torno correspondía al rey y mandarlo a España, y otro tanto pues se repartió como correspondía pues entre los conquistadores, ¿no? Entonces, lo más probable es que el famoso sol de los incas pues simplemente ese, al menos en específico, haya desaparecido para siempre fundido en un lingote de oro. Bien,
Otro elemento que quería recordar, pues, es el tema, pues, efectivamente, de una habilidad que tenía Mancio Sierra de Leguízamo, y es el tema de las encomiendas. Recordemos que luego de la conquista hay un momento muy conflictivo, pues, que son guerras civiles, ¿no? Pizarro contra Almagro, luego, pues, el levantamiento de Girón, etcétera, ¿no? Entonces, hasta que llega pues el pacificador Lagasca, luego el primer virrey del Perú, bueno, etcétera, ¿no? Es un momento muy confuso, muy convulso. Y normalmente, pues, a muchos encomenderos, de los primeros encomenderos, se les retiró sus encomiendas por castigo por haber participado en el bando perdedor, básicamente, ¿no? Sin embargo, uno de los que no fue afectado con estos hechos fue precisamente Mancio Sierra de Leguízamo, ¿no? Que, como lo habíamos señalado, vino con Almagro, pero cuando hubo el conflicto entre Pizarro y Almagro, se pasó para el lado de los Pizarro. Cuando hubo el conflicto entre los Pizarro y la corona y llegó el pacificador Lagasca, se pasó a Lagasca, en contra del rebelde Gonzalo Pizarro. Y bueno, y así sucesivamente, o sea, siempre tuvo el olfato, por decirlo de una manera, de estar en el bando ganador, ¿no? Y por esa razón mantuvo su encomienda por 2 vidas, incluso se la llegó a heredar pues a su hija Lucía Leguízamo y a su esposo Antonio de la Cueva. Estamos hablando específicamente, por ejemplo, de la encomienda de Alca, ¿no? Que más o menos rentaba pues 4,000 pesos al año, ¿no? Bueno, eso por un lado. Ahora, en cuanto pues al tema de las ñustas, efectivamente, lo habíamos señalado también, se repartía todo, se repartió casas, palacetes, se repartió oro, joyas y se repartió mujeres, en este caso las ñustas, ¿no? Que era también un tema de estatus. Pero irónicamente sucede lo mismo que pasó con la mamá pues de el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Finalmente, los españoles, por un tema también de estatus, terminan asumiendo como sus esposas legítimas a españolas y no a sus esposas indígenas, por más ñustas que fuesen, ¿no? Y es así, pues, de que Mancio Sierra de Leguízamo actúa de esa misma forma y termina, pues, casándose con una española y con ella tiene, pues, la mayor parte de sus hijos. Estamos hablando de Lucía Mazuelas, ¿no? Con la que tuvo 8 hijos, mientras que con Beatriz, la hija de Huayna Cápac, solo tuvo 1, que si no me falla la memoria es Juan, ¿no? Juan Sierra de Leguízamo. Bien, eso por un lado, ¿no? Ahora sí, vamos a tu pregunta, Joel. O sea, más o menos el argumento de Porras Barrenechea en cuanto a la crítica que realiza en cuanto al testamento es que trata pues de deslegitimarlo, ¿no? De asumir de que este testamento no representa su voluntad real de Leguízamo, sino que por el contrario, pues es fruto pues de una manipulación, influencia del fray que estaba pues a su costado, del fray confesor que lo invitaba o lo hostigaba quizás pues a que para llegar al cielo tenía pues que redimir de alguna manera pues los pecados que había cometido, ¿no? O incluso simplemente él mismo había redactado pues el testamento. Entonces más o menos lo que dice Porras Barrenechea es de que ese testamento no fue redactado por con un fin de hacer quedar mal a los primeros conquistadores, ¿no? Básicamente ese era el objetivo que se tenía en mente, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, estoy expedito para ello. Ok, Oscar, sí, bueno, evidentemente tiene mucho de razón y aparte porque, bueno, al menos no todos los historiadores están de acuerdo con la versión de Porras, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, pero sí me llama poderosamente la atención, porque por ahí hay una pregunta por interno. ¿Qué sabes respecto al Tratado de Acobamba? No sé si nos puede comentar algo así, Oscar. ¿Algún dato adicional en cuanto a ello? Por interno, por eso te la traslado, ¿no? Porque nos han mencionado que sabe referencia al Tratado de Acobamba, ¿no? En honor a la verdad, no he revisado el tema.
Mal Ok, podría claro, adivinar alguna cosa que no la conozco específicamente. claro, no hay problema, ¿no? Igual nos disculpamos también con los amigos. Básicamente, tú hablabas bueno, la esposa, ¿no? De la Coya Beatriz Yupanqui, ¿no? No sé si quizás podías decirnos cuántos hijos tuvo, qué más hizo ella, no sé, básicamente lo más importante, obviamente, ¿no? Adelante. Perfecto, Joel. Vamos a tratar pues de absolver la... Oscar, tu micro. Oscar, tu micro. Perdón. Estabas Bien, hablando ahora, sin micro. Dale. perdón. Ya, retomando, ya. En cuanto a Beatriz Yupanqui, ¿no? El primer elemento que tenemos que tener presente es que Beatriz Yupanqui es la hija menor, pues, de Huayna Cápac, ¿no? Es la hija menor y ella a lo largo de su vida, en todo caso, ha estado emparentada, pues, directamente con los Lupac, ¿no? Específicamente con los caciques Lupac, ¿no? Por el lado materno. Recordemos, pues, que en el largo transcurso, pues, de la historia del Incario, pues, era usual de que los incas se asociaran directamente, pues, con los grandes caciques de las poblaciones que eran subyugadas, con el objetivo principalmente, pues, de forjar alianzas con ellos, ¿no? Y por esa razón, pues, tenemos pues a Beatriz Yupanqui en ese sentido, ¿no? De los Lupacas, ¿no? De los Coriapasa, para ser específico, ¿no? Y es la más pequeña, más o menos en el momento que sean todos estos hechos, en la conquista, pues, o el saqueo del Cusco, ella tiene aproximadamente 12 años, es bastante pequeña todavía, ¿no? Y, justamente, y por esa razón precisamente sobrevive. ¿Por qué? Porque el Cusco ya había sido saqueado antes por Quisquis, que era pues el general de Atahualpa. Y la orden que se tenía pues era eliminar a toda la familia directa de Huáscar, ¿ya? Y gran parte pues de los hermanos y hermanas son asesinados en esa coyuntura. Pero precisamente por ser la más pequeña, junto con su hermana mayor que tenía 14 años, son las únicas que sobreviven a esa primera matanza, ¿no? Y también por el hecho de que eran vírgenes, es lo que más o menos dan a entender pues las crónicas de ese momento, ¿no? Por esas dos razones es de que estas... luego, si bien es cierto, Mancio Sera Leguizamo, por órdenes de Pizarro, se desposa con la todavía muy joven Beatriz Yupanqui. Luego pasa lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Que finalmente Mancio Sera Leguizamo la deja de lado y se consigue una esposa española. ¿Y qué pasa con doña Beatriz? Ella se vuelve a casar con Diego Hernández. Es un segundo matrimonio, ¿no? Y en consecuencia de ese matrimonio es que Yucay se termina perdiendo para Mancio Sera Leguizamo, ¿no? Porque esto era, pues, digamos, la dote, por decir de alguna manera, pues, de Beatriz Yupanqui, ¿no? Y termina esas tierras, pues, luego en manos, pues, de... Bueno, otro relato, en otro momento en que aparece la Coya Beatriz Yupanqui, la narra, pues, Juan Polo de Ondegardo, otro de los cronistas bastante conocidos, ¿no? Que relata, pues, el dolor, bueno, de una escena que fue muy dolorosa quizás pues para Beatriz Yupanqui, fue precisamente la de presenciar la momia de su padre, estamos hablando de Huayna Cápac, exhibida en la mansión del gobernador en el Cusco, ¿no? Fue exhibida como que fuera pues
un trofeo de guerra, y eso evidentemente le afectó porque recordemos que hay un tema no solo familiar, de cariño, como hoy día lo podríamos entender, sino también simbólico, importante, ¿no? Y esa afrenta, por decirlo de una manera, pues, al cadáver de su padre, evidentemente la afectó. Bien, otro elemento que podemos tener, bueno, tenemos bueno, el único hijo que, como le hemos señalado, y fue corregido precisamente en Yucay, donde eran las tierras de su padre. No recordemos que las encomiendas en ese proceso, y especialmente luego con Toledo y etcétera, existe pues una reforma. Esa coyuntura se encuentra pues al hijo de Mancio Sierra de Leguízamo y de Beatriz Yupanqui, don Juan Pablo Leguizamón, como regidor en Yucay, ¿no? Quien curiosamente, de él curiosamente habla, por ejemplo, Bernabé Cobo, ¿no? Bernabé Cobo lo menciona, por eso es que tenemos el dato, si no quizás se hubiera perdido en la noche los tiempos. Bien, ¿qué otro dato podemos tener de él, no? Bueno, también tuvo hijos con su segundo esposo, pero bueno, en la medida que ya no tiene mucho que ver con Leguizamón, se pierde pues en la noche. Por el momento serían los datos que puedo tener sobre ella, ¿no? Pero fue un personaje sumamente interesante a lo largo de la historia, y sí hay descendientes. Hablando de ello, aprovechando la oportunidad, curiosamente, en Alca, la encomienda en Arequipa, en la Unión, que es dada pues a Mancio Sierra de Leguízamo, los apellidos más comunes son precisamente Sierra y Jiménez. Bueno, Sierra lo podemos entender fácilmente, Sierra de Leguízamo, y Jiménez, recordemos que era su apellido materno. Entonces, evidentemente, pues, o son descendientes de Mancio Sierra, hijos naturales, por decirlo de alguna manera, o también pueden ser ahijados o descendientes de los ahijados. Recordemos que también durante el momento español, durante la conquista, muchos de los indios, en todo caso, agarraban y en la medida pues de que no tenían un apellido propiamente dicho, se les ponía el de su encomendero, pero no necesariamente el apellido principal, sino un apellido secundario, ¿no? En este caso podría ser Jiménez, ¿no? Entonces, ahí encontramos eso curioso, ¿no? Y eso también implica, pues, que Mancio Sierra de Leguízamo estuvo muy presente, pues, en su encomienda aquí en Alca, sobre todo durante el levantamiento de Girón, porque participó él activamente en esta lucha, y aunque perdió, particularmente él perdió, pero perdió en soldados y en dinero, pero logró mantener pues su encomienda por largo aliento. Bien, ¿alguna duda más que pueda? Como veo, mi estimado Mancio Sierra de Leguízamo se movía por todos los vaivenes y era pues un hábil político, por lo que veo yo, rapidísimo. Y bueno, parte de lo que ya te iba a ir preguntando, has estado respondiendo desde también, y entonces justamente yo quería saber, aunque tú ya lo has dicho algo sobre Alca, ¿no? ¿En qué calidad están pues ahora lo que fuera, pues las encomiendas de Mancio Sierra de Leguízamo, no tanto, por ejemplo, como Paucartambo o ahora de Alca, ¿no? Me imagino pues ya hay una distribución, y sobre todo lo que hablabas también de los apellidos, ¿no? Los descendientes de este personaje. Pero y en Paucartambo, ¿cómo está la situación? No sé si algo nos puedes comentar. Y una más para finalizar, porque hablaste tú de una bibliografía, pero no sé si algo más nos puede decir. Eso básicamente, porque obviamente lo del tiempo nos ha ganado, Oscar. Adelante. La primera pregunta no te escuché bien, justo se cortó el audio en un momento, quizá me la puedes repetir la primera. No, sí, te decías básicamente lo que tú estabas hablando sobre la encomienda de Alca, ¿no? Aunque has estado comentando básicamente de los descendientes, ¿no? Y en esa medida también quería preguntarte sobre la otra encomienda, ¿no? De Paucartambo, ¿no? Y la última rapidita sobre alguna bibliografía adicional sobre el tema que nos has tratado el día de hoy. Nada más, Oscar, adelante. Ya, perfecto. Vamos a ver qué se puede hacer ahí. Bien, en cuanto a la otra encomienda, ¿no?
encomienda que tuvo. En realidad se puede decir que tuvo tres, ¿no? Tuvo tres, dos que conservó y una que perdió. Una, Alca, quizá la más importante por la producción, la cantidad de población que tenía y las tierras a su disposición. Luego, la otra que tenía precisamente era la de el pueblo San Martín de Chayabamba, ¿no? Que es una pequeña encomienda que según los documentos de ley apenas 12 tributarios, ¿no? Tiene 12 tributarios que pagan 55 pesos al año en plata ensayada, ¿no? Para ese momento, ¿no? Y que luego, pues, del pago a la doctrina, a las justicias, a los caciques, le quedan libres 32 pesos, nada más, ¿no? Y esta encomienda se encuentra precisamente en cerca a Paucartambo o en Paucartambo, y su principal producción es simplemente coca, ¿no? La producción de coca. Obviamente coca es muy importante, sobre todo porque lo podemos enlazar con el tema de las minas, de la mita minera, y recordemos pues que uno de los productos más importantes en estas actividades era también pues la coca, ¿no? Esta encomienda también la logró conservar, ¿no? La de Yucay, que es la tercera, es la que finalmente al dejar dejar de lado pues a su esposa, a Beatriz Yupanqui, la pierde, ¿no? Y la asume pues el nuevo esposo, ¿no? Entonces, eso es lo que podríamos mencionar, pues, de la encomienda de San Martín de Chayabamba, ¿no? Que es el nombre que tenía y que se encuentra, pues, en Paucartambo, ¿no? Ahora, en cuanto a bibliografía, ¿no? Lo habíamos mencionado, en cuanto a la vida de Mancio Sierra de Leguizamo, el libro básico, pues, es El último conquistador, de Stuart Stirling. En inglés es la que yo tenía acceso, hay una versión en castellano, la cual no he tenido la oportunidad de acceder, pero lo que tengo entendido es que en el año 2008 fue editada precisamente por el Ayuntamiento de Pinto, ¿no? Se editó en la versión castellana este documento porque, como lo habíamos señalado, uno de los importantes de este pueblo es precisamente Mancio Sierra de Leguizamo, o Mancio Serra de Leguizamón, como ellos le dicen, o Teresa de Ávila, ¿no? Que es santa, ¿no? Santa Teresa de Ávila, que son sus dos personajes, y son casi contemporáneos, ¿no? Que son sus dos personajes principales para ellos, ¿no? Otros libros que podemos mencionar en cuanto a ello, a ver, vamos a revisar un segundito la bibliografía que tenemos aquí a la mano. Bueno, uno es primero el primer testamento de Mancio Sierra de Leguizamo, que también es importante, que fue publicado por Raúl Rivera Serna en 1950 en la revista Mar del Sur, ¿no? Por Aurelio Miro Quesada, ¿no? Que era el director en ese momento. Recordemos 1950. En cuanto a las críticas que realiza Porras Barrenechea, en cuanto al testamento de Mancio Sierra de Leguizamo, el documento que hemos consultado es el titulado Los cronistas de la conquista del Perú, que ha salido pues o fue publicado en el Boletín de la Academia Nacional de Historia de Argentina en el volumen 33, ¿no? Del año 1962. Eso podemos mencionar. Por supuesto, en cuanto a la conquista y también a la vida de Mancio Sierra de Leguizamo, pues podemos encontrar cantidad de documentos, ¿no? Y de libros, pero creo que esos son los principales. También es mencionado por el Inca Garcilaso de la Vega, también es mencionado por Bernabé Cobo, casi la gran parte de los conquistadores lo menciona, aunque sea de soslayo, ¿no? Y básicamente también lo tenemos pues que se llama William Prescott, en su obra sobre la conquista del Perú, también está él ahí mencionado, y esos podrían ser algunos libros que podrían revisar, ¿no? Que son bastante comunes. El único quizás un poco complicado de conseguir pues sea la versión en castellano del último conquistador de Stuart Stirling. Eso sería todo, Joel. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Te damos, estamos totalmente agradecidos a nombre del Club Historiando por tu charla que nos has dado y sobre todo, pues, nos has ilustrado, ¿no? Sobre este personaje español
¿no? Mancio Sierra Leguízamo, ¿no? De la caída de los incas a la consolidación del virreinato. Bien, ha llegado la parte final, amigos. No olviden compartirlos en sus redes, hacer comentarios y dar los likes respectivos. Y finalmente nos estamos despidiendo de ustedes en las personas, pues, al menos el día de hoy que nos acompañaron. Ronnie desde el Cusco, porque, bueno, también la doctora Miriam Salas desde Lima. Y nuestro amigo Óscar Salas Gallegos, que está en Cotahuasi, si es que no me estoy confundiendo. Y quien les habla, Joel Pinto Esquía desde Arequipa. Ha sido todo. Muy buenas noches. Que les vaya bien. Cuídense. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, doctora Miriam. Un gusto tenerla aquí. Muchas gracias. Ok, hasta luego. Nos vemos. Cuídense. Un abrazo.